A veces cuando conectamos con un propósito en la vida o cuando tenemos una pasión, es normal que el primer instinto que tengamos sea querer vivir de eso, sea querer vivir de esa pasión, querer vivir de ese propósito, porque acaba siendo lo único que tiene sentido en nuestras vidas muchas veces. Y ahí es cuando aparece mucha a veces frustración en el camino si no lo estamos logrando, o aparecen resistencias a hacer otra cosa porque decimos, no, es que tengo que vivir de mi propósito y esto tiene que funcionar y tengo que hacerlo. Y en ese camino, en ese proceso puede haber mucho desgaste por querer sostener eso, por querer sostener esa vida, ese estilo de vida, y sobre todo al principio, sobre todo cuando uno inicia en este camino, ya sea de emprender y de alinearte a un nuevo proyecto, a dar tu servicio, a ayudar a las personas de algún modo. Y esto es algo que yo viví y por eso quiero traerte claridad acá, porque en realidad el problema no es que no puedas vivir de tu propósito, o el problema no es que sea difícil, o el problema no es sostener ese proceso. El problema es que en algún punto hay algo que se confundió, hay una identidad que se confundió con ese propósito. Entonces creemos de repente que si no estamos haciendo eso que se supone que es nuestro propósito, no somos valiosos. Y eso es lo que sucede cuando nos identificamos con eso. Y te voy a contar mi historia. Yo hace 2 años, hace un poco más de 2 años, dejé mi trabajo anterior, dejé toda una vida trabajando como ingeniero, como programador, porque en 2023 tuve mi gran despertar, tuve mi gran proceso de ir hacia adentro, de autoconocerme, de conectar conmigo, y en ese momento dije que pensé que había conectado con un propósito mayor, con este propósito mayor de compartir este mensaje, de compartir todo lo que yo había aprendido, todo lo que a mí me había llevado a conectar conmigo. Y a partir de ese momento fue que para mí no tuvo más sentido seguir trabajando como programador, y me di el permiso de dejar ese trabajo, de soltar eso, de soltar esa vida y dedicarme a compartir mi mensaje. Y ahí empecé a crear la marca personal, empecé a compartir videos, a crear contenido, sin saber cómo iba a poder vivir de esto, sin saber cómo iba a poder vivir de mi propósito. Decidí dar un salto de fe, pero en el fondo tenía esa intención de poder vivir de esto. Así fue que a los meses comencé a dar mentorías, coaching, empecé a tener a mis primeros clientes, mis primeros alumnos en los programas, y fue todo maravilloso porque veía cómo lograban cambios increíbles en su vida, y en 3 meses las personas literalmente conectaban con ellas mismas, conectaban con esta sensación de sentirte sostenido por la vida, con la autenticidad, con la intuición. Dejaban de vivir desde el miedo, desde la mente, desde la inseguridad. Entonces, ¿qué pasó? Que en este camino, al final, acabé pasando de un personaje a otro. Dejé el personaje de programador para meterme en el personaje de el mentor. Y claro, había una presión silenciosa a decir, esto tiene que funcionar, tengo que vivir de esto, tengo que vivir de mi propósito. Y claro, en ese momento, hace más de un año, para mí era impensado volver a trabajar como programador. No porque no pudiera hacerlo, porque ya no me identificaba con eso, pero ya no tenía sentido para mí. Y era, bueno, no es que yo quiero vivir de esto, quiero vivir de mi propósito, ya no tiene sentido para mí trabajar de programador. Ahora, en todo este proceso, sobre todo en este último año, fue cambiando mi perspectiva con respecto a la vida, fue cambiando mi perspectiva con respecto a por qué y para qué hago lo que hago. Porque cuando comencé en esto, mi propósito era ayudar a las personas, era elevar la conciencia de las personas, ayudar a que otras personas conecten con ellas mismas. Pero en el último año me di cuenta de que mi propósito no era ese. Y esto lo compartí en uno de los podcasts. Si todavía no lo escuchaste, te dejo el link en la descripción para que vayas a la playlist en Spotify, donde están todos los podcasts, donde voy compartiendo mi proceso en todo este camino espiritual de la vida. Y yo justamente compartí que mi propósito había cambiado porque me había dado cuenta de que lo que hacía no era por ni para nadie más que para mí. No era por nadie más que por mí. Porque nunca se trató en realidad de ayudar a otros, se trató de hacerlo por mí, porque este era el camino que yo elegía para autoconocerme. Y me di cuenta de que mi propósito no era ayudar a otros, de hecho yo no podía ayudar a nadie.
Nadie puede ayudar a nadie porque solamente vos te podés ayudar a vos mismo. Hay muchas personas que dicen, no, es que quiero ayudar a que las personas dejen de sufrir ¿Y quién sos vos para ayudar a los demás? ¿Quién sos vos para creer que tenés que cambiarle la vida a otra persona? ¿Quién sos vos para juzgar la vida y el proceso de otra persona? Para juzgar que lo que la otra persona está pasando no es perfecto. Entonces, cuando comprendí eso, cambió mi propósito. Mi propósito dejó de ser ayudar a los demás, porque me di cuenta de que en realidad era más que eso. Y me di cuenta de que mi propósito era simplemente ser yo mismo. Mi propósito era simplemente ser auténtico. Era compartirme desde esa autenticidad. Y al compartirme, era ser yo mismo lo que iba a inspirar a otros a que también pudiesen conectar con ellos mismos y pudiesen cambiar su mirada sobre la vida para vivir simplemente una vida más plena. Pero no porque yo hiciera algo que ayudara a otros. Y cuando cambié ese enfoque me di cuenta de que, claro, mi propósito era ser yo mismo. Y ahora es que puedo ver que desde ese lugar no importa lo que haga. No importa si ser yo mismo significa dar mentorías, si ser yo mismo significa crear contenido, si ser yo mismo significa hacer páginas web. Porque a través de cualquiera de esas formas, la esencia detrás sigo siendo yo. Ya no me identifico por Juani el mentor o Juani el programador. Sigo siendo yo mismo quien está detrás de todo eso. El problema es que cuando uno cree que su propósito es, no sé, hacer música, ayudar a otros con su coaching, con sus mentorías, que su propósito es crear una marca personal o crear una empresa, sin querer uno se mete en un personaje. Y cuando uno dice es que tengo que vivir de mi propósito, uno cree que si no está haciendo eso, que para esa persona significa su propósito, entonces ¿qué? ¿No sos valioso? ¿Entonces qué? ¿No sos nadie? No, porque tu ser, tu esencia va mucho más allá que eso. Eso que estás haciendo en la práctica, en este mundo, es simplemente una forma más. Es una forma más de quien sos. Y yo me di cuenta de eso. Y cuando me di cuenta de eso, fue que dije, claro, es que yo hasta podría en este momento ayudar a otras personas, por ejemplo, haciendo páginas web para sus proyectos, para otros, ayudar a coaches y mentores haciéndoles su página web y ayudándoles a promocionarse y a potenciar su marca personal. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría hacer eso? ¿Por qué eso sería menos valioso que dar una mentoría? ¿Por qué ser programador sería menos valioso que ser mentor e inspirar a las personas a través de una marca personal? Cuando comprendí esto, me di cuenta de que da igual lo que haga. Porque claro, como mi propósito es ser yo mismo, no importa lo que haga, estoy viviendo de mi propósito. Haga lo que haga, estoy viviendo de mi propósito. Y esta revelación que tuve me dio una paz. Porque dije, puedo hacer lo que sea. Ahora es, ok, una vez que me doy cuenta de que puedo hacer lo que sea, es, ok, en este momento, ¿qué tiene sentido? ¿Qué hace sentido hacer en este momento? Pero salgo del personaje que construí. Salgo de ese personaje y de esa idealización de es que tengo que vivir de mi propósito y tengo que hacer que esto funcione y tendría que estar trabajando y teniendo más clientes y dando más mentorías y haciendo más charlas y eventos. Y es como, no, puedo hacer cualquier cosa. Vinimos a esta vida a experimentar, a jugar. Viniste a esta vida a ser vos mismo. Entonces cuando cambia ese foco y te das cuenta de que no viniste a ayudar a nadie más y no viniste a lograr nada, no viniste a crear nada, viniste simplemente a ser vos mismo. Y desde ahí es como, ok, ahora que si sé quién soy, porque para esto tenés que saber quién sos, para esto tenés que haber hecho un trabajo interno de autoconocimiento, tenés que haberte trabajado internamente para saber quién sos más allá de tu trabajo, más allá de un rol, más allá de un empleo. Pero si sabes quién sos, entonces desde ese lugar podés decir, ok, haga lo que haga, da igual, porque sé quién soy.
Entonces, ¿qué hace sentido hacer ahora? ¿Qué es lo que hace sentido ahora? Y si todavía no estoy viviendo de mi propósito, de eso que me apasiona, no importa, no me siento culpable, no siento frustración. Es parte del camino. Ya podré vivir de eso. Ya podré hacer la transición. Y esto es el mensaje que quiero que te lleves. Cuando cambia tu mirada, cuando dejas de identificarte con ese personaje que se supone que tenías que ser, porque se supone que para que seas valioso tenés que estar haciendo eso, ayudando a las personas, y tenés que estar viviendo eso para sentirte suficiente y sentirte completo y sentirte realizado. Cuando soltás eso, soltás el personaje y dejas de identificarte con eso, te liberás. Y literal, puedes hacer cualquier cosa, que hagas lo que hagas, estás viviendo de tu propósito. Siempre y cuando seas vos mismo. Siempre y cuando estés siendo fiel a quien sos. Y eso significa ser coherente. Eso significa hacer lo que verdaderamente sentís en cada momento. Lo que sentís que es correcto. ¿Y qué es lo que es correcto? Lo que es correcto es lo que tu alma siente. Lo que verdaderamente sentís que tenés que hacer. No lo que tu mente te dice que tenés que hacer. No lo que tu mente te dice que tendrías que estar trabajando de esto y ganando X dinero y ya logrando y facturando y tal. No. Es, ¿qué siento que quiero hacer? ¿Y qué hace sentido hacer ahora? Sabiendo que no sos nada de todo eso. Si llegaste hasta acá y te diste cuenta de que estabas identificado con ese personaje que construiste, que tenía que vivir de su propósito, y te estabas sintiendo frustrado, frustrada por no poder hacerlo, o estabas sintiendo esa presión de tener que cambiar lo que estabas haciendo para poder vivir de eso, y querés dejar de sentir esa culpa, dejar de sentir esa presión, dejar de sentir esa frustración para sentirte libre y desde ese amor, desde esa expansión, comenzar a hacer lo que haces, no importa qué, sintiéndote en propósito y sintiendo que sos valioso sin importar lo que hagas, la invitación es a que hagas este proceso de autoconocimiento, de ir hacia adentro y comiences a cuestionarte quién sos más allá de tu trabajo, quién sos más allá de lo que haces. Si querés que te acompañe en ese proceso, si querés que te guíe a través de este proceso interno de saber quién sos más allá de todo eso, de quitar todas esas capas y de quitar todos esos condicionamientos y creencias que uno tiene en la mente que le impiden conectar con uno mismo, te invito a que me escribas, te dejo el link en la descripción de este video y veamos si puedo guiarte en ese proceso. Y si todo esto te ha resonado, te invito también a que te unas a mi contexto, a mi círculo Almas en Misión, un espacio donde nos reunimos en vivo cada semana para reafirmar quiénes somos, para reafirmar lo que verdaderamente importa en la vida, ser uno mismo. Esta comunidad es un espacio donde las personas comparten sus revelaciones, comparten sus vivencias del día a día, y yo les comparto una mentoría también para bajar la espiritualidad a la práctica, para integrarla en todas las áreas de nuestra vida y poder vivir una vida más plena, más auténtica, siendo uno mismo, sin culpa y tomando decisiones coherentes desde el corazón, desde quienes somos en verdad. Así que te invito a que te unas a este contexto. Dicho esto, no te olvides de suscribirte si todavía no estás suscrito y nos vemos en el próximo video. Chao.